Mariana, tú como psicóloga, magíster en comportamiento del consumidor, como jefe de un laboratorio de neurociencia y comportamiento humano, desde tu experiencia, ¿cómo crees que el estrés afecta los procesos y rendimientos académicos y personales de los estudiantes de noveno de este módulo 11 de los colegios? Bueno, realmente el estrés es un tema muy complejo y que hoy se ha estudiado mucho desde la neurociencia y la psicología, principalmente por esos efectos secundarios que empieza a generar, tanto física, comportamental como emocionalmente. Y en los procesos de aprendizaje, estos tres líneas interactúan para que se dé un aprovechamiento académico o no. ¿Qué hemos encontrado entonces? Principalmente el estrés está mediado por la actividad de la amígdala cerebral. Cuando la amígdala cerebral, que es la encargada principalmente de clasificar los estímulos sensoriales, de absorber todo lo que viene del ambiente y de esa forma poderlo llevar a las otras áreas del cerebro que lo procesan y generar un aprendizaje, como el estrés se da en la amígdala, cuando se estresa, la amígdala empieza a generar una absorción menor de los estímulos sensoriales y por lo tanto se afectan los procesos de aprendizaje. Vemos entonces que se alteran, por ejemplo, elementos como la memoria de trabajo, que es fundamental. Voy a utilizar una metáfora, es como un pequeño carrito que lleva la memoria del corto a largo plazo. Es decir, quien genera el proceso de consolidación de la memoria. La memoria operativa es la más afectada frente al estrés. Si se afecta la memoria operativa, se dejan de crear memorias, de crear recuerdos o aprendizajes en el caso del punto de vista académico. El tema social también empieza a ser bastante importante. ¿Por qué? Porque el estrés, y más en este tipo de chicos que están tan jóvenes, que están en unas edades difíciles, se va a expresar a través de comportamientos como irritabilidad, impulsividad o respuestas somáticas. Entonces empezamos a ver chicos muy jóvenes que sufren de gastritis, que sufren de migrañas, que les salen morados en el cuerpo, chicos que vomitan, que empiezan a crear o a mostrar una serie de enfermedades físicas, pero que realmente la base es el estrés. El estrés. ¿Y qué estresa a este tipo de chicos, cierto? Que también es una pregunta importante. Primero, estresa muchísimo el aislamiento social. ¿Cuál es el reto de un adolescente? Migrar de su grupo familiar a un grupo social y jerarquizarse. Esa es la meta de cualquier chico joven. Si yo no tengo la forma de migrar de mi casa a un grupo social y mucho menos jerarquizarme, voy a empezar a tener unos comportamientos y voy a empezar a tener unos pensamientos que me van a liberar cortisol y me van a estresar, porque esa es la meta de cualquier adolescente. Entonces, hoy vemos un mundo social que ha migrado a otras formas de interacción, que está bien, digamos, desde el punto de vista de las dinámicas tecnológicas, pero no tanto desde el desarrollo neuronal, porque entonces elementos como la empatía, la teoría de la mente, el ponerse en el lugar del otro, la inteligencia social, solamente se da en la interacción cara a cara. No se da a través de un juego, no se da a través de Roblox, no se da a través de esto. ¿Y por qué? Porque nuestro trazado electroencefalográfico se sincroniza con la persona con la que socializo. Y de esa forma activo esos elementos neuronales que me llevan a poder socializar con éxito. Entonces vemos chicos con una inteligencia social muy baja. Esa inteligencia social a la vez hace que los excluyan de grupos sociales. Esa exclusión de grupos sociales a la vez lo lleva a estar solitario. El estar solitario lo estresa y el estrés lleva a que no tenga aprovechamiento académico, a que tenga enfermedades y a que empiece a responder con comportamientos irritables o incluso de aislamiento frente a las personas que están alrededor. Entonces realmente el estrés es un fenómeno bastante delicado y preocupante y que hoy es muy común en nuestros chicos. Incluso desde muy temprana edad empezamos a ver liberación de cortisol, ¿cierto? Que es muy delicado porque sabemos que el cortisol en exceso daña cualquier órgano. Ahora también tenemos que hablar de que hay un estrés normal. Y ahí es donde empiezan a aparecer las diferencias individuales en el aprendizaje. Por ejemplo, hay personas que solamente aprovechan el recurso académico estresados, ¿cierto? Si no, no. Entonces, si yo soy una persona que requiero de una presión, el estrés me va a ayudar, pero es un estrés hasta cierto punto, un estrés normal. Es decir, el hecho de que me preocupe, el hecho de que sepa que tengo que entregar las cosas, el hecho de sentir algo de presión, ayuda también en ciertas personas, porque son diferencias individuales, a tener aprovechamiento de todos estos recursos. Entonces, tenemos que hablar de que tenemos un estrés normal que puede ser saludable para el aprendizaje y que incluso es necesario de acuerdo a la personalidad o la forma de operar de estos chicos. Dos, tenemos un estrés más patológico y delicado,
que empieza a verse principalmente reflejado en comportamientos de irritabilidad o aislamiento, y 3, que ese mismo estrés puede afectar los procesos de aprendizaje porque alteran la actividad de la amígdala, y la amígdala entonces empieza a reducir su absorción sensorial y de esa forma afecta la memoria operativa, y la memoria operativa a su vez hace que el aprendizaje no se consolide. Entonces es una cadena que va afectando diferentes áreas de nuestro cerebro que son fundamentales en los procesos de aprendizaje. Entonces hoy es un reto grande primero identificarlo, porque es que ellos ni siquiera saben que están estresados. Simplemente muestran sus comportamientos frente a ciertas respuestas de frustración o de no lograr ciertos elementos. Entonces, primero descubrir quiénes están estresados, 2, quién tiene un estrés normal y quién tiene un estrés patológico, y 3, a través de eso empezar a generar unos factores protectores para que ese chico no termine con una enfermedad grave o con ideas negativas frente a su vida y frente a sí mismo. Una de las principales estrategias es la observación, ¿cierto? Observar dentro del aula la interacción de los chicos entre ellos mismos e incluso cómo responden a los profesores. Yo creo que nosotros como docentes en ocasiones identificamos esos que están más aislados, esos que son más hiperactivos, esos que son más irritables. A esas 3 tipologías de personas hay que ponerles cuidado, porque los 3 pueden estar atravesados por un elemento de estrés, ¿cierto? Entonces, 1, la observación; 2, personalizar. Entonces, venga, yo hablo con vos, solitos, aparte, no montar o decir estás estresado delante de todo el mundo, y mucho menos como confrontarlo frente a sus pares, porque eso es bastante negativo e incluso puede aumentar el estrés. Y una de las estrategias en los procesos de aprendizaje es dosificar. Es fundamental cuando alguien tiene un patrón de estrés muy fuerte poder dosificar las instrucciones y dosificar los trabajos. Si por ejemplo yo le digo, bueno, tienes que crear una historia, de esa historia tienes que crear 7 preguntas, y de esas 7 preguntas tienes que hacer un video, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace con los chicos que presentan estos patrones de estrés? Primero, escribe la historia. Ya. Terminó de escribirla, bueno, ahora vas a hacer unas preguntas. Terminó de hacer las preguntas, bueno, ahora vas a hacer esto otro, el video. Pero no dar la instrucción completa, sino dosificarlo. Eso le ayuda a tener recompensas cortas, logrables y en el corto plazo. ¿Para qué? Para ayudarle a reducir el cortisol a través principalmente de recompensas pequeñas o recompensas cortas. Entonces, generar experiencias de éxito, dosificar los trabajos para que pueda empezar a acceder a esas pequeñas cosas de forma, digamos, más continua, porque lo que estudia la psicología es, al ser humano le gusta más las recompensas pequeñas y muchas que esperar mucho tiempo por una muy grande. Al ser humano le gusta es obtener pequeñas recompensas, y eso es muy saludable. Entonces, ay, que gane el año. No, venga, es que yo no gané el año, yo gané tantos trabajos, yo gané tantas cosas en ese año, ¿cierto? Entonces, es más la frecuencia del refuerzo que la cantidad en sí que se recibe frente al refuerzo. Entonces, esa sería como una de las estrategias o formas de poder empezar a identificar a estos chicos, a cuidar de su salud mental y su salud física, porque el estrés siempre va a terminar en algo físico, y esos psicosomáticos que siempre están donde el médico de la universidad, donde la enfermera, que siempre le duele algo, esos son los que más hay que ponerles cuidado y estar atentos. Entonces, de esa manera podemos trabajar y comprender el estrés.